Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio poder saludarles. Con muchos nos saludamos personalmente antes, pero muy lindo saludarlos a todos. Y saludar también a los hermanos que nos están escuchando en la transmisión. Hay gente de la iglesia que está escuchando y hay gente de otras iglesias que también están escuchando. Mi hermana siempre, después de la reunión, me hace algún comentario de la palabra que se dio, y especialmente si me toca a mí hablar. Entonces ella está escuchando y siempre participa de esa manera. Hace un tiempito, poco tiempo, hablamos de empezar el estudio de la carta a los romanos y se empezó, y yo pedí para seguir un poquito más con Filipenses, porque habíamos empezado en el tiempo de la pandemia, cuando hacíamos los devocionales diarios, el estudio de Filipenses, y nos falta un poquitito para terminar. Entonces yo pedí permiso para eso y después vamos a estar participando también en el estudio de la carta a los romanos, que tiene una enseñanza muy grande, muy completa para todos nosotros. Hoy vamos a leer en Filipenses capítulo 4 y empezando la lectura en el versículo 5. Es muy cortito, a mí siempre me dan ganas de leer los otros versículos también, los primeros versículos del capítulo 4, que son tan preciosos. Pero por amor al tiempo vamos a ajustarnos a lo que tenemos. Filipenses 4, versículo 5. Dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Quisiera compartir algunos pensamientos, hermanos, acerca de lo que nosotros tenemos que ser a la luz de la palabra de Dios y también de lo que tenemos que hacer. Dos cosas que están relacionadas, pero primero, muy importante, lo que nosotros tenemos que ser. Mirando este pasaje del capítulo 4 de Filipenses, ya hemos disfrutado viendo algunas de las cosas que tenemos que ser, que realmente son cosas muy, muy hermosas que trata este capítulo. En los versículos 1 al 4, que nos ocupó algunos domingos, consideramos especialmente las tres frases en las que el apóstol usa las tres palabras en el Señor. La primera era: estad firmes en el Señor, amados. Eso es el versículo 1. La segunda, en el versículo 2, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ser todos de un mismo sentir en el Señor. Y la tercera, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Gozarnos en el Señor cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, poder disfrutar de lo que tenemos en el Señor. Y vimos, cuando lo estuvimos considerando, la importancia de estas cosas. No está escrito de gusto esto, sino que está escrito para que lo apliquemos, para que seamos firmes en las cosas de la fe, para que seamos unánimes en nuestra relación como hermanos y para que disfrutemos y nos gocemos más y más en el Señor, en ese gozo que el Señor Jesús dijo que Él nos daba a cada uno de nosotros. Hay una frase que dice: el creyente que se regocija en el Señor
no menosprecia ni maltrata a otras personas. No es una frase mía, es de un libro, pero me pareció muy interesante. El creyente, tú y yo, si nos regocijamos en el Señor, no vamos a menospreciar a otras personas. Y no se refiere solo a los hermanos de la iglesia, sino a todas las personas. No las vamos a menospreciar. Y en esta mañana vamos a continuar viendo este sentir que el apóstol viene expresando siguiendo en el versículo 5, donde él anima a los filipenses diciéndoles: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y yo me tengo que hacer la pregunta: ¿me conocen todas las personas así? ¿Como alguien gentil, amable? ¿Cómo me conocen? Cada uno de nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos conocen? Y la responsabilidad no es de ellos, es nuestra. Que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta palabra gentileza en el griego, que fue el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, era la palabra epieikes, y se traduce de varias maneras, no solo como gentileza. Gentileza está en la revisión de la Biblia que usamos, la Reina Valera, en sus distintas revisiones. Pero hay otras versiones de la Biblia que no la traducen así como la palabra gentileza, sino que se cambia por otras palabras que en realidad son palabras sinónimas de gentileza. Son otras palabras, pero que realmente significan lo mismo. Es lo mismo dicho de otra manera, que nuestra gentileza sea la conocida de todos los hombres. La Nueva Versión Internacional dice así: que su amabilidad sea evidente a todos. Y la palabra amabilidad viene de la misma palabra que gentileza en el griego del Nuevo Testamento. La Biblia de las Américas, otra traducción distinta, dice: vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. Primero era amabilidad y ahora es bondad. Y también la Biblia, Dios habla hoy, que es una versión muy actual, dice que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Y yo tengo que pararme acá y preguntarme otra vez: ¿cómo me conocen los demás? Es importante, porque el Señor en su palabra nos da pautas claras, y en ese sentido queremos reafirmar esta preciosa verdad para nuestros corazones en esta mañana. Son palabras distintas que se usan en distintas versiones, pero la idea es la misma y se refiere a nuestra manera de ser, no solo en nuestra intimidad, sino en lo externo. ¿Cómo nos ven los de afuera? ¿Cómo nos vemos entre nosotros en la iglesia, en primer lugar? Pero ¿cómo nos ven también los de afuera? No importa que pensemos en amabilidad, que pensemos en gentileza o que pensemos en bondad. Estamos pensando en la misma cosa. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios nos dice, hermanos, que nosotros debemos mostrar gentileza, que debemos mostrar amabilidad a la gente con la que tratamos.
mostrar bondad a todas las personas. Nosotros somos muy de hacer diferencias, pero Dios no. Dios nos pone a todos en un mismo plano y nos pide que consideremos lo que también decía el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que consideremos a los demás, que seamos gentiles con los demás, que seamos amables con las otras personas. Hay otros pasajes de la Escritura que afirman lo mismo que Pablo está diciendo acá. En Tito capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es bien claro, el deseo de Dios es que nosotros seamos personas tranquilas, obedientes y sobre todo amables, que seamos bondadosos con los demás, que mostremos en nuestro trato con los demás esa gentileza que Dios pone en nuestros corazones. ¿Cómo se da a conocer eso a través de nuestra manera de ser y nuestro trato con los demás? ¿Acaso nos vestimos con un equipo especial, otro tipo de ropa para mostrar esto? ¿O tenemos un uniforme en que se identifique a la persona como amable, como bondadosa? No pasa por lo externo. Esto no va en la manera de vestirnos, sino va en la manera de ser. Nuestra manera de ser y de vivir debe de ser tal que la gente vea en nosotros la gentileza. Y es un desafío, hermanos. Para mí es un desafío. Teniendo en cuenta con toda la claridad que la palabra de Dios dice esto, no me da opción a comportarme de cualquier manera con mis semejantes. Y es bueno que tomemos conciencia de esto. ¿Dónde tenemos que empezar con el tema de nuestra gentileza? Sin duda, primero en nuestro corazón, aceptando la verdad que Dios nos imparte, que Dios nos da. Pero también debemos mostrar esta actitud, en primer lugar, en nuestra casa. En nuestra casa. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia? En la relación de nuestra familia, y decimos familia, pero habría que decir en la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, debe primar la bondad, debe primar la amabilidad. Eso es lo que la palabra de Dios dice. En la relación con nuestros hijos, también de la misma manera. Decir hijos, también podemos pensar en la relación con nuestros padres. Algunos de nuestros padres ya están con el Señor, pero otros tienen a sus padres aquí. ¿Y cómo debe ser esa relación de hijos a padres y de padres a hijos? Debe ser con toda amabilidad, debe ser con toda gentileza. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos deja libre para otra opción. Dios nos está pidiendo, hermanos, que vivamos de acuerdo a sus propósitos, que son benditos y que son gloriosos, y que además es lo mejor para nosotros. Lo que Dios nos plantea es algo excelente. Si vivimos de otra manera, estamos perdiendo de conocer la bendición que es vivir así. Por ejemplo, en el matrimonio hay tanta gente que habla mal
del matrimonio, tanta gente que piensa, bueno, cómo uno está atado a esa persona, pero ¿por qué no encaramos las cosas de otra manera? ¿Por qué no pensamos que Dios nos dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas y viceversa? Y empezar por ahí. Gracias a Dios con Élida ya andamos en los 53 años de casados y estamos disfrutando, hermanos, de ver lo precioso que es el matrimonio como Dios lo hizo para todos nosotros, no para Élida y para mí, para todos nosotros. No somos perfectos, nada de eso, tenemos fallas, pero entendemos estas cosas, que hay un lado, una posibilidad positiva para disfrutar o si no una negativa también para vivir. Porque es así. Yo podría estar ladrándole a Élida, tratándola mal, y ella a mí igual. Pero eso no nos hace bien, eso nos daña. Eso hace mal al matrimonio y hace mal a la familia y a los hijos sobre todo. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros podemos encarar las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor por el lado que Él nos pide. Que nuestra gentileza sea conocida por todos. Que sea conocida, en el caso mío, por Élida y por mis hijos y por la gente que está cercana a uno. No solo la familia, los vecinos, los compañeros, el que viene a cobrarnos una cuota de algo. En fin, debemos ser amables, bondadosos con todas las personas. ¿Quién dice eso? Dios. Eso es lo importante. Si lo dijera yo, no tiene ningún valor, pero lo dice Dios, hermanos. Y entonces tenemos que entender y tomar esto como algo a practicar en nuestras vidas. A veces somos muy rápidos para hablar y hacemos mucho daño con nuestra lengua. Debemos ser cuidadosos. La palabra de Dios nos anima a eso, ser cuidadosos. Si yo me muestro siempre como una persona enojosa y si nos tratamos mal como esposos o como hermanos en Cristo, las cosas no van a andar bien, porque eso no va a ser solo con algunos, sino que se va a reflejar hacia todos, en el caso del hogar, hacia toda la familia. Así que tomemos nota de esto que el Señor nos pide, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Al decir hombres es genérico y se refiere a hombres y mujeres. Se refiere tanto al hombre que está mostrando gentileza como a la mujer que está mostrando gentileza. Y por otro lado, al que recibe esa gentileza, tiene que ser tanto con hombres como con mujeres. ¿Por qué? Porque debe ser una manera de ser de nosotros. Y eso lo dice la palabra del Señor. Y la palabra nos alienta a eso, porque esto es parte de las abundantes riquezas de la gracia de Dios hacia nosotros, que ha provisto todo para que la vida cristiana pueda ser algo precioso, algo excelente, algo que la disfruta el corazón del creyente, pero que la transmite también hacia los demás. Dios no pensó en una vida espiritual pobre para nosotros, de ninguna manera. Dios pensó en abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, para que disfrutemos de esas cosas y las compartamos y las mostremos a todos aquellos que nos rodean. Pasamos un tiempo precioso disfrutando de la alabanza y en cada canción que estábamos escuchando yo pensaba, esto qué bien sería repetirlo después, ¿no? Porque lo que Dios tiene para nosotros es muy grande, muy bendito, muy glorioso. Y entonces tenemos que animarnos. Tenemos que dejar lo que no está bien y aferrarnos a lo que el Señor nos pide, que está bien. Soy enojoso, dejar de ser enojoso. Maltrato a los demás, dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo pide y Dios quiere que trate bien a los demás, que sea amable con los demás, que sea gentil con los demás. No es
No es una opción a elegir. Es lo que el Señor nos pide, hermanos. Nos pide a todos nosotros. Esto es imprescindible para que nosotros podamos ser de bendición a la gente de afuera. Porque si la gente de afuera ve que somos distintos, ve que no nos enojamos, que antes de decir una cosa mala mordemos la lengua y nos quedamos callados, y que buscamos la ayuda del Señor para ser amables, ser generosos, ser bondadosos, la gente lo ve eso. Y miren, ese es el primer testimonio que tenemos que dar. No tanto por lo que decimos, sino por lo que somos cada uno de nosotros. Que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo me gustaría a mí eso, no? Que ustedes fueran acá por Gavilán, para abajo, ahí, y que la gente dijera, acá hay un creyente que es un ejemplo, que es gentil, bondadoso, amoroso. Pero no sé si lo van a decir, lamentablemente. Pero qué lindo sería, ¿no? Y de cada uno de nosotros en el lugar. Y que la esposa pueda sentir, mi esposo es muy amoroso. Y el esposo lo mismo de su esposa. Porque eso es lo mejor, hermanos. No hay otra cosa que se iguale a eso. Eso es lo precioso que Dios hizo para el ser humano. Por eso el amor del matrimonio puede ser un deleite de toda la vida, o puede ser lo contrario, si nosotros tomamos el camino equivocado. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si no arreglamos eso primero en nuestra vida, si en el hogar las relaciones no son las correctas, las acertadas, no estemos predicando, no hagamos otras tareas de la obra del Señor, arreglemos eso primero. Arreglemos eso primero, porque si no, no estamos en condiciones de que Dios nos bendiga. Si yo estoy criticando y hablando mal, no, Dios no aprueba eso, Dios pide que evitemos eso y que seamos gentiles, que seamos bondadosos con todos los hombres. Es imprescindible eso para ser de bendición hacia los demás. Dios será glorificado con nuestro testimonio en esta manera de ser que Él nos pide que tengamos. Y seremos de mucha bendición para los vecinos, para los amigos, para todos los que nos rodean. Qué precioso. Y yo dejo, hermanos, el Señor nos deja, mejor dicho, a todos nosotros este planteo con toda claridad. Que nuestra bondad, que nuestra amabilidad, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. No que tengo un amigo, alguien con el que tengo mucha intimidad y con ese sí, y los demás no importan. No. Dios nos pide que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Aceptaremos este pedido del Señor? Depende de nosotros que lo pongamos en práctica. En este mismo versículo 5, el apóstol afirma, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y esta es una verdad preciosa que confirma lo anterior. El Señor está cerca. 4 palabras solamente, pero qué grande lo que dicen. Se refiere a la cercanía del Señor Jesús con nosotros. Algunos han dicho, bueno, esto tiene que ver con la venida del Señor, el Señor está cerca. También se puede aplicar a eso, pero no es directamente lo que Pablo está diciendo. Nosotros creemos que la venida del Señor está cerca, por cómo está este mundo, por todas las cosas que está pasando, de acuerdo a lo que describe la palabra de Dios de los tiempos postreros. El Señor está cerca en cuanto a su venida. Pero no es en ese sentido que lo dice acá, sino en el sentido de cercanía. ¿Y dónde está el Señor, hermanos? Que podemos decir que está cerca.
está al lado nuestro. A veces uno quisiera sentir eso, que el Señor está al lado, ¿no? En determinados momentos, en la celebración de la alabanza, la adoración, qué lindo sentir al Señor al lado y poder darle un abrazo al Señor, porque Él está. En esta mañana Él está acá con nosotros. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestros corazones, porque Él prometió que Él iba a estar con los suyos, y Él es fiel a lo que prometió. Pero más que tenerlo junto con nosotros, que es, venimos acá a un encuentro con Él, no venimos a cumplir con otra cosa, que sea obligación venir los domingos de mañana a la iglesia, no. Venimos por nuestra devoción al Señor, porque lo amamos, lo conocemos y queremos estar con Él. Y una manera de estar con Él es como lo estamos haciendo. El Señor está con nosotros. Qué precioso, qué cercanía. Y qué lindo, hermanos, porque el Señor está con nosotros acá, en este momento, ahora. Y está con otros hermanos, en otros barrios, donde los creyentes se han reunido. El Señor está allí también, en medio de ellos. Él es Dios y Él es omnipresente. Él puede estar en todos los lugares a la vez. Y el Señor está en la compañía de los suyos en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo. Qué lindo, pero qué precioso es para nosotros, porque si dijéramos, bueno, el Señor está en el centro, o está en el norte, o está en otro país, habría que viajar para encontrarse. Pero no, el Señor está aquí con nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio de ellos. Qué precioso, ¿no? En el Evangelio de San Mateo termina de una manera muy preciosa, porque las últimas palabras justamente hacen referencia a esto que estamos diciendo. El Señor le dice a los discípulos en aquel momento, y la palabra del Señor nos dice a nosotros ahora. El Señor nos dice por su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? El Señor está con nosotros. Yo me lo tengo que grabar en mi mente y en mi corazón. El Señor está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. En los momentos estos de gozo, de refrigerio espiritual que podemos vivir juntos, pero también en otros momentos que a veces nos toca vivir, de tener que pasar por cosas tristes, por cosas dolorosas, pero el Señor no nos deja, no nos desampara. El Señor está cerca. Qué lindo, ¿no? Que está cerca de nosotros, a pesar de nosotros, y está cerca de nosotros todos los días, y podríamos decir cada minuto de cada día el Señor está con nosotros. Eso realmente es muy precioso, ¿no? Por eso deberíamos nosotros disfrutar de esa cercanía, deberíamos abrir más su palabra, deberíamos buscarle más en oración porque Él está con nosotros. Él está con nosotros en todo momento. Y bueno, esto siempre es algo disfrutable, sentir que el Señor está cerca, que no lo podemos ver, pero que lo podemos sentir y podemos disfrutar de esa verdad tan gloriosa. A veces cantamos tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Y es verdad, no es una mera canción, eso es una verdad que estamos cantando. El Señor está cerca de nosotros, pero está cerca de nosotros siempre, en todos los días, en todo lugar, en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, en el estudio, en cada lugar que pudiéramos pensar, el Señor está con nosotros. Está cerca de nosotros, no nos deja, no nos desampara. Y sobre todo, el Señor disfruta de estar entronado en nuestros corazones. Que nosotros lo tengamos
bien claro que Él está con nosotros siempre y que podamos disfrutar de esa bendita verdad en todo lugar y en todo momento. El versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos o ansiosos. No usamos tanto nosotros la palabra afanosos como ansiosos, que es la misma realidad, que expresan la misma cosa, las dos palabras. O sea que además de mostrar gentileza a los demás, el hecho de sentir la cercanía del Señor, debemos descansar en Él. Debemos aflojar las tensiones. Debemos sacar el afán, la ansiedad de nuestra vida, la angustia. Y eso es acercándonos al Señor en oración. Por eso el apóstol le dice a los filipenses y nos dice a nosotros ahora, por nada estéis afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Acá nos da el consejo y nos dice cómo lograrlo, cómo lograr esa liberación del afán, de la ansiedad. Bueno, a través de vivir en cercanía con el Señor y a través de la oración. Sean conocidas vuestras peticiones, dice acá, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué lindo, hermanos, cómo el Señor no nos hace cosas complicadas, sino sencillas, fáciles de entender para que nosotros las apliquemos y podamos vivir en armonía con los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Afanarse, disgustarse, vivir en tensión es algo que se puede sacar a través de esta manera sencilla de buscar al Señor, de orar a Él y descansar en el Señor. Acá Pablo menciona cuatro maneras de hablar de la oración. Dice en primer lugar peticiones, oración, ruego, acción de gracias. La palabra peticiones sugiere, o más bien señala, asuntos especiales que se piden, que se presentan delante de Dios. Y normalmente esos son peticiones. ¿Tenemos necesidad de hacer peticiones, hermanos? Sí tenemos. Yo no sé si ustedes tienen una lista de oración, pero en la lista de oración que tenemos con Élida hay más de 20 hermanos conocidos, la mayoría acá en el Uruguay, con cáncer. Más de 20. Yo tengo un primo hermano en Galicia con cáncer y hay muchos enfermos así. Y tenemos que elevar nuestras peticiones al Señor por esa gente. No podemos olvidarnos de ellos. Por eso a veces es necesario hacer una lista y anotar los nombres para poner a esos queridos hermanos que están pasando por un momento difícil delante del Señor. Y la palabra del Señor nos anima a eso, que nuestras peticiones, elevemos nuestras peticiones delante de Dios, teniendo la certeza que Él nos oye. En 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos y que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y que tendremos las peticiones que hayamos hecho. Qué precioso, qué garantía nos da esto para orar al Señor, buscar al Señor y hacer las peticiones. Por supuesto, no solo por los hermanos que están con cáncer, porque podíamos pensar
en los que tienen Alzheimer y los que tienen Parkinson y los que tienen otros problemas, que son muchos, problemas de salud distintos. Hoy en día parece que surgen cosas nuevas. Conocemos a una hermana que debido a la enfermedad se le deformó la cara y están tratando de ver cómo recomponer la cara de esa señora que es bastante más joven que nosotros. Hay muchas cosas que pasan, pero gracias a Dios que todas esas cosas pueden ser conocidas por nuestro Padre. Él las conoce, pero pueden ser conocidas a través de nuestras peticiones, que es lo que el Señor quiere hacer para mostrar que Él es poderoso para obrar conforme a lo que pedimos y también mucho más abundantemente de lo que pedimos. La segunda palabra que el apóstol usa acá es oración, y esta palabra se usa para indicar una oración personal y está relacionada con la devoción, con nuestra devoción al Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, oraciones al Señor. La tercera palabra que usa es ruego, la que enfatiza el ruego, enfatiza el aspecto de las necesidades y deseos que se señalan en el acto de esa solicitud. Las palabras oración y ruegos aparecen muchas veces juntas en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, en Efesios 6:18 habla de eso. 1 Corintios 2:1 también nos habla de oraciones y ruegos. Y muchos otros pasajes. Pero debemos orar, hermanos, y ser específicos en las cosas que oramos al Señor. La expresión de Pablo, acción de gracias, también es muy importante, porque muestra un sentir de nuestros corazones, que estamos agradecidos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que nos da a conocer en su gracia y su misericordia de su bendita persona. Por eso el apóstol insiste en las acciones de gracias por las bendiciones que se han recibido. No seamos ingratos, hermanos, sepamos cultivar la gratitud hacia Dios en primer lugar y también los unos a los otros. Debemos ser agradecidos a nuestros hermanos. ¿Cuánta relación tiene todo esto con lo que dice el apóstol también en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18? Esto lo sabemos de memoria porque alguien le puso música a estas palabras. Cuando él dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Recuerdan esta canción, no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que sepamos aplicar estas cosas a lo que creemos, a lo que conocemos de nuestro Señor. Y en estos 3 versículos que leímos, es todo muy lindo, porque primero está lo que Dios pide, nos pide a nosotros que hagamos, pero en el versículo 7 nos dice lo que Dios va a hacer. Qué precioso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a guardar todo nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es la paz que tuvimos al convertirnos, de Romanos 5:1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Eso es un resultado de la salvación. Estamos reconciliados con Dios. Pero esta paz es un disfrute de la paz de Dios en un sentido mucho más amplio. Es parte de nuestra santificación, de eso que Dios hace con nosotros de apartarnos para Él.
Él quiere que nosotros también disfrutemos de esta paz. Dios nos manda a hacer ciertas cosas, pero Él va a hacer lo demás y va a hacer lo más importante. Así es la obra del Señor. Hermanos, si la obra dependiera de nosotros y no del Señor, no marcharía. Pero si hay bendición es porque Dios está usando a los hermanos y nos está bendiciendo. Y acá en este pasaje nos muestra eso, que el Señor tiene para nosotros algo muy especial. Tiene una paz muy grande para poner en el corazón. ¿Le parece que necesitan esa paz? A mí me parece que yo la necesito, sin duda. La paz de Dios en el corazón. Por eso antes dijo, no estén angustiados, porque el Señor está dispuesto a darnos algo mucho mejor. Él está dispuesto a poner su paz en nosotros. Esa paz es producida por la seguridad de la presencia del Señor en nuestras vidas. Por vivir siguiendo las enseñanzas de su palabra, en obediencia a Él y disfrutando de estas cosas que Él nos pide. Qué precioso es esto, hermanos. Algo muy sencillo, algo muy fácil de entender, pero algo muy grande, algo muy disfrutable. Qué promesa preciosa con la que vamos a terminar ahora. La paz de Dios guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quedémonos con esto. Quedémonos que el Señor desea que seamos gentiles, que seamos amables, que mostremos eso a los demás, que eso sea nuestro documento de identidad, la bondad, la amabilidad, nuestra manera de ser. Y que también recibamos el beneficio tan precioso de lo que Él hace en cada uno de nosotros, en cada creyente y en todos nosotros, poniendo su paz en nuestros corazones. Esa paz que es una protección, porque dice guardará. La paz de Dios guardará vuestros corazones, lo que sentimos, lo que amamos, todo. Y vuestros pensamientos, las cosas que pensamos. La paz de Dios va a guardar todo eso para nosotros. Deberíamos estar con una amplia sonrisa. Yo no soy demasiado expresivo y deberíamos serlo a veces, ¿no? Mostrar una gran sonrisa por lo que Dios tiene para nosotros, porque realmente es algo muy precioso. Es algo muy bendito lo que el Señor hace en personas como nosotros, hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que el Señor hace algo muy bendito y muy glorioso. Que el Señor nos ayude para que lo entendamos bien y lo apliquemos, lo vivamos y estemos glorificando a nuestro Dios de esa manera. Que así sea.